Amados hermanos, vamos a comenzar en esta tarde. Agradecemos al Señor por la oportunidad de compartir su palabra por este medio. Y bueno, pues a todas las personas que nos escuchan y que comparten este interés por el estudio de la teología, les enviamos un saludo. Nos recordamos a todos que nos están enviando la lección para que la tengamos ahí en WhatsApp los días miércoles, para que todos tengan el antecedente del curso, aunque hay que recordar que el manual completo lo tendremos hasta que tengamos la materia ya propiamente como dada en su tiempo, pero agradecemos a la hermana Lirio que nos está haciendo el favor de mandar en computadora la lección para que sea más legible, y la hermana Abigail la está difundiendo en varias de las plataformas para que la tengamos. Entonces, pues agradecemos a Dios porque en medio de la contingencia, pues son ajustes que hacemos, y gracias a Dios por el equipo que nos respalda. Es un equipo excelente y estamos gozosos con todos ellos. Hoy vamos a ver la hora 2 de nuestro curso de Introducción a la Teología, y los temas son grandes sistemas teológicos y declaración de fe. En esta ocasión no hubo ninguna tarea por escrito. La hora 2 dice textualmente: repaso el plan de curso y lo he visto en clase. Pero no había que escribir nada. Entonces los hermanos que hacen sus tareas, no hay problema, será hasta la hora 4 cuando tengamos ya propiamente una tarea por escrito para estarla mandando. Pero les agradecemos entonces a todos el interés al preguntar por esas tareas. Cuando hablamos de los grandes sistemas teológicos, estamos viendo cómo la filosofía influye en la teología. Eso es algo muy interesante porque son disciplinas separadas totalmente, pero como la filosofía tiene tanto impacto en el conocimiento a nivel intelectual, hay mucha influencia también en el ámbito teológico. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo los sistemas teológicos se han formado y también tomar nosotros una postura como cristianos creyentes evangélicos. La teología subjetiva que estamos viendo aquí en estos sistemas teológicos está dividida en 4 partes. El primero de ellos es la teología católica romana. Dice en nuestro texto: desde el Concilio de Trento reconoce como fuentes de revelación a la Biblia y a la tradición y al papado. Nosotros vemos esto como una parte de investigación. No estamos para hablar a favor o en contra de ningún grupo religioso, pero la teología católica romana es fuerte pues por los millones de personas que tienen como seguidores, y bueno, las personas que piensan que esa es la teología correcta. Diríamos que el Concilio de Trento pues fue realizado de 1543 a 1563, 25 sesiones interrumpidas, pero esto en la ciudad de Trento, en el norte de Italia. Es propiamente un concilio en contra de la Reforma protestante. Recordamos que cuando Martín Lutero y todos los reformadores evangélicos propusieron doctrinas y teologías, hubo una respuesta, hubo una reacción dentro de la Iglesia Católica Romana, y esto es histórico. En ese Concilio de Trento se dio respuesta a la Reforma como para tratar de atacar todas las bases de los reformadores, y se condenó como herejes incluso a quienes lo siguieran. Pero también ahí se dijo que la Iglesia está sobre la Sagrada Escritura. O sea, la definición es que la Iglesia Católica Romana como tal, los sacerdotes, todas las personas con un cargo de rango dentro de lo que llaman Iglesia, tiene autoridad por encima de la Escritura. Y esto pues a nosotros nos parece muy opuesto a lo que practicamos, pero realmente es lo que se dijo en ese concilio. También se dijo que la tradición es relevante, o sea, podían seguir la tradición como tal. Los sacramentos y el celibato se reafirmaron también. Se dio lugar a la autoridad papal y se decía también de la presencia física de Cristo en la Eucaristía. Ese poder que tienen los sacerdotes de hacer que el cuerpo de Jesús venga cuando se toma la hostia. Entonces todo esto son cuestiones doctrinales con las cuales no estamos de acuerdo los evangélicos. También se habló de la justificación por la fe y las obras. Entonces este concilio decía: hay fe como para salvación, pero las obras también nos dan salvación. Entonces ahí tenemos una contradicción en cuanto a ese gran sistema teológico que es la Iglesia Católica Romana. También se siguió promoviendo las indulgencias. Entonces había la posibilidad de recibir perdón a través de ciertas ofrendas especiales, y bueno, eso se llama las indulgencias. Entonces decimos que la teología católica romana es muy diversa, y de ahí también del 1543 al 2020 ha habido otra evolución en la teología católica romana, pero hoy no tenemos el espacio para manejarlo. Sin embargo, sí dejamos por sentado que
Esta definición la hicieron ellos mismos, no lo inventamos nosotros, son definiciones y cualquiera puede buscar la información histórica, pero no estamos compartiendo porque hay varias cosas con las que no estamos de acuerdo en ese sentido. La teología subjetiva también tiene una serie de tres grupos de teólogos o de filósofos que influyeron para pues darle como formato a la situación religiosa, pero no del todo estamos de acuerdo. Se dice que es un liberalismo teológico y bueno, el liberalismo teológico es cuando la teología no está basada en la palabra de Dios. Tendríamos que recordar que hay una teología escritural y hay una teología no escritural. Eso es muy sorprendente para los que somos creyentes porque siempre hemos basado todo en la palabra de Dios, pero tenemos que ver que hay también teología fuera de la palabra de Dios. Entonces, la primera fuente que tenemos aquí es el racionalismo, promovido por Pascal, que reconoció que la razón es sobrepasada por muchas cosas y no reconocerlo muestra una debilidad. También mencionamos aquí a Hegel, que hablaba de su teoría de la tesis, antítesis y síntesis. Entonces, cuando vemos las cuestiones que propuso Pascal, sabemos que nació en 1724 y murió en 1804. Fue experto en muchas materias, matemático, físico, teólogo católico romano, filósofo y escritor. Fue un genio, realmente. Pero él promovía mucho de lo que es la idea del racionalismo, o sea que todo tiene que ser razonado. Y a veces nosotros decimos aquí que la razón está bien, no estamos en contra de ella, pero hay situaciones que van más allá de la razón. Cuando vamos a ver la palabra de Dios, no todo es razonable. Sí tratamos de razonar y Dios no es irracional, pero muchas cosas van allá más de la razón, ¿no? Entonces, también decimos de Pascal que tiene una tendencia al agnosticismo teológico, o sea, la idea de creer que Dios creó todo y lo dejó, así como echar a andar una máquina y no atenderla. Entonces, el agnosticismo, por supuesto, tampoco estamos de acuerdo con él, y decía que el cristianismo es una religión no dogmática, o sea, proponía que hubiera un cristianismo sin dogmas, que cada quien crea lo que quiera por ese racionalismo. Entonces decimos del sistema racionalista, no estamos de acuerdo porque aunque sí razonamos, la fe es racional, pero no estamos dándole ni más lugar a la razón, ni menos que a la revelación escrita que es la palabra de Dios, tenemos que ir de la mano. Hay cosas racionales y hay cosas no racionales. También viene el sentimentalismo, desarrollado por Schleiermacher, y decimos aquí, bueno, el sentimentalismo es una situación de tendencia evangélica propiamente, porque fue un teólogo, Schleiermacher, pues que nació en Prusia, y es un filósofo también muy importante dentro del contexto alemán. Él tenía una idea de que los sentimientos tienen que darse como un gran valor, o sea, tienen que estar presentes, tienen que ser vigentes y muy fuertes, a veces más fuertes que la revelación escrita. Muchos de nosotros hemos escuchado iglesias o grupos que dicen, yo tengo un impulso, yo siento hacer algo, yo tengo un sentimiento, y todo eso puede ir en contra de la palabra de Dios. Cuando los sentimientos están de acuerdo con la palabra de Dios, no tenemos que decir nada, estamos de acuerdo. Mis sentimientos tienen que estar bajo la palabra de Dios. Pero si mis sentimientos los pongo por encima de la palabra de Dios, entonces vamos a tener muchas situaciones de conflicto en cuanto a la revelación escrita, ¿no? También se dice que no valoraban las cosas en sí, sino cómo se pueden percibir, la percepción de la realidad. Entonces también con el sentimentalismo decimos que no estamos totalmente de acuerdo porque los sentimientos existen, Dios los creó, pero no pueden ir más allá de la palabra de Dios. Para los cristianos evangélicos siempre lo más fuerte que puede ser la base de lo que creemos es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Más allá de mis sentimientos, más allá de mi razón. También tenemos allí el moralismo que enfatiza la conciencia y las normas éticas. Dice ahí Kant fue uno de sus impulsores. Si usted recuerda, esto que nosotros llamamos el moralismo es como poner reglas de conducta exageradas. Cuando la conducta es exagerada y se ponen reglas más allá de la palabra de Dios, estamos hablando de un moralismo. Y quizás muchos hemos visto dentro de la teología no evangélica, por supuesto hay mucho moralismo cuando se tratan de imponer cierto tipo de conductas, pero tristemente también en las iglesias cristianas a veces hay ciertas conductas que se quieren imponer, cuando no están ni muy bien interpretadas en cuanto a la palabra de Dios, ni sacadas de la revelación escrita. Diríamos ahí también que nosotros siempre por eso decimos que en la hermenéutica tenemos que ver el principio histórico, el principio universal y el principio práctico. O sea, no todo lo que está en la palabra de Dios se traslada así tal cual a nuestro contexto. Tenemos que ver los principios que hay detrás de las formas culturales para no practicar cosas que no son la palabra del Señor. Pero bueno, cuando hablamos ahí del moralismo, ese tipo de reglas que se dan por muchos lugares, decimos que entonces Hegel fue un idealista alemán
que nació en 1770 y murió en 1831. Defendía un tipo de razón que es el diálogo, ¿no? Recordamos la dialéctica, el poner una tesis, una antítesis para llegar a una síntesis. Es una cuestión de mucho racionalismo también, pero no siempre llega a la verdad. Por supuesto, nosotros podemos razonar muchas cosas, pero no siempre llegamos a la verdad. Tenemos que recordar con esto que la filosofía no siempre llega a la verdad. Es el punto de vista del hombre, y ha habido grandes mentalidades de veras impresionantes en la filosofía, pero no son perfectos. Cuando no están basados en la palabra de Dios, llegan a ser sistemas filosóficos o teológicos con los cuales no estamos totalmente de acuerdo. Hegel también hablaba de la astucia de la razón. O sea, mi astucia de razonar las cosas tiene que ser más allá de cualquier otra fuente. Por supuesto, incluida la palabra de Dios. Y nosotros decimos ahí, no estamos de acuerdo porque la palabra de Dios está por encima de todo. Entonces, este idealismo se dice que es un fenómeno donde el objeto es percibido en tanto como aparece frente a los sentidos y a la inteligencia. Otra vez se le da el mayor énfasis a los sentidos del hombre y a la inteligencia del hombre para percibir la realidad. Y por eso decimos, tampoco estamos de acuerdo con el moralismo. Ahora, el tercer punto que tenemos ahí dentro de los grandes sistemas teológicos es la teología neortodoxa. Dice que aprendió a superar el liberalismo y sus postuladores principales fueron Karl Barth y Emil Brunner. No todos tenemos la lectura de estos autores, pero hoy hay mucho acceso, por supuesto, ¿no? En redes hay obras de estas personas y por supuesto todavía en papel y tinta se pueden conseguir, pero diríamos aquí entonces que la neortodoxia es como la nueva ortodoxia que surgió en 1920. La idea era que cuando surgió la renovación de la iglesia cristiana como tal desde la Reforma, los movimientos pues de volver a la palabra de Dios y cómo se fue conformando toda la teología evangélica, se dio una idea de que cuando ya teníamos todo lo que hoy conocemos como las grandes denominaciones, ya no podía haber más. Realmente estábamos al límite de la palabra de Dios y creemos que es así. O sea, la palabra de Dios nos tiene que limitar, tiene que ser así como la norma de todo lo que creemos. Pero Karl Barth pensaba que no. Decía, eso es como hacer un papa de papel. O sea, un papa como de la Iglesia Católica Romana, el papado, pero es la Biblia. Entonces decía que la Biblia es un límite. Y ahí tenemos un problema muy fuerte, ¿no? Y de aquí vienen todos los grupos carismáticos, que hoy tenemos como evangélicos y los amamos y los conocemos, pero son muchas veces posturas neortodoxas, van allá, más allá de la palabra de Dios. Entonces decimos, cuando se da la idea de la neortodoxia, tenemos que poner el límite de la palabra de Dios. Gracias a Dios que los grupos evangélicos no tenemos problema con esto. El cuarto punto que ustedes tienen ahí es la teología evangélica. Dice, llamada reformada, obedece gozosamente a la revelación de los escritos judeocristianos, escucha la voz de Dios mediante su palabra y por el Espíritu Santo, según Efesios 2:20. Basada en el fundamento de los apóstoles, se desarrolla en medio del pueblo de Dios. O sea, todos los grupos evangélicos que nosotros conocemos, no mencionamos 2 o 3 porque son muchos, los que usted conoce como cristianos que están basados en la palabra de Dios, todos nosotros somos reformados, porque venimos de la reforma protestante o de la reforma religiosa. Obedecemos a la revelación escrita siempre. La palabra de Dios tiene que ser la norma, no nuestro racionalismo, ni nuestro sentimentalismo, ni moralismo, ni las demás filosofías posteriores a estas que se han dado, ni anteriores. Nosotros estamos siempre basados en la palabra del Señor. Escuchamos la voz de Dios mediante su palabra y mediante el Espíritu Santo, ¿no? Porque son medios que la palabra de Dios misma establece. Estamos, dice, en el fundamento de los apóstoles, o sea, lo que ellos dijeron, lo que los apóstoles que nosotros tenemos como los escritores del Nuevo Testamento, todo lo que dijeron es lo que nosotros creemos. Y tiene que ser así la fuente de todo lo que hacemos y de todo lo que no hacemos. También cuando hay algo que las iglesias practican que no está en la palabra de Dios, tenemos que decir que no podemos practicarlo, aunque lo hagan en grupos evangélicos, ¿no? Siempre será la norma la palabra de Dios. Ahora, estos son los grandes sistemas teológicos. Teología católico-romana, teología subjetiva, dividida en racionalismo, sentimentalismo y moralismo. El tercer punto es la teología neortodoxa y el cuarto punto es la teología evangélica. Esperamos seguir la idea de la teología evangélica por las características que acabamos de describir, pero tenemos que decir por qué creemos así. En teología no es decir, yo nada más tengo una convicción, tengo que explicar por qué tengo esa convicción. Siempre. Ahora, tenemos ahí también el siguiente tema que es posibilidad y límites de la teología. Esto quiere decir que la teología es posible, o sea, nos da un recurso para conocer a Dios o para irnos a la doctrina, para basarnos en la palabra, pero también tenemos límites en la teología, porque si no, diríamos que no hay límites, entonces tendremos así como una mentalidad perfecta que nadie tiene. Salvo Dios, que es el único que tiene la mente perfecta. Los teólogos también siempre se han equivocado, ¿no? Han tenido alguna situación donde hay ciertos puntos muy basados en la palabra y otros puntos no tan basados en la palabra de Dios.
Por eso siempre te decimos que hay que analizar lo que escuchamos, ¿no? Cualquier predicación, cualquier libro cristiano, hay que analizarlo. No todo siempre es bueno. Esperamos que sí sea bueno, pero no del todo. No siempre puede ser bueno. Ahora, en la posibilidad de la teología es porque Dios existe y tiene relaciones con el universo. Como dijimos, ¿no? La teología es el estudio de Dios y sus relaciones con el universo. Entonces, es posible la teología, ¿por qué? Por Dios mismo y por su palabra, y porque tiene relación con nosotros, incluido con su universo, ¿no? También creemos que hay posibilidad por la capacidad de la mente humana para reconocer a Dios en alguna de esas relaciones. O sea, sí nos dio la inteligencia suficiente a los seres humanos para entender las cuestiones de Dios, de su palabra, y que podamos guiarnos por ella. También dice la provisión de Dios, su autorrevelación. Según Hebreos 1, del 1 al 4, recordamos que dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en muchas formas, nos ha hablado por el Hijo. Literalmente dice, nos ha hablado en Hijo. Entonces, Jesús es la máxima revelación de Dios y ya tenemos por escrito esa revelación y por eso nosotros creemos que es posible hacer teología, porque Dios está entre nosotros. También James Orr, un teólogo evangélico, dice, Dios y revelación son ideas correlativas, o sea, Dios y lo que Él revela siempre tiene que funcionar juntos, porque Dios siempre se ha revelado. Desde que empezó el Antiguo Testamento, todo lo que es la historia de Israel, la historia de la Iglesia, vemos que Dios siempre se está revelando, pero será en base a su palabra. No creemos en revelaciones más allá de la palabra o fuera de la palabra. Ahora, ¿cuáles son los métodos del conocimiento teológico? Tenemos aquí una declaración, dice que la teología fue considerada como la reina de las ciencias durante la Edad Media. Usted recuerda, del año 500 al 1500 hubo mucho control. En este caso fue de la Iglesia Católica Romana, pero la teología se desarrolló mucho. Se desarrolló bien y mal. Bien cuando era basada en la palabra de Dios y mal cuando se apartaba de la palabra de Dios. Pero entonces, aunque la teología era como una ciencia en ese momento, posterior a esto, al año 1500, ya con la Reforma, en el año 1800, cuando viene el Renacimiento, se desplaza mucho a la teología y ahora las ciencias son muy independientes, ¿no? Todas las ciencias y las artes son independientes, tienen un desarrollo y tienen una aportación, pero durante mucho tiempo la teología fue base para todo lo que era el conocimiento doctrinal. Ahora, entonces tenemos dos métodos para entender la teología evangélica. Dice el método deductivo o a priori, que va de la causa o al efecto. O sea, muchas veces nosotros sacamos deducciones en base a la palabra de Dios y eso lo hacemos como un proceso a priori, que quiere decir de antemano, literalmente, ¿no? Entonces, podemos razonar con base a la palabra de Dios con ese método deductivo, pero también está el método inductivo, que se llama método inductivo o a posteriori, que va del efecto a la causa. O sea, eso es como ir más a la investigación. Vamos a decir que el método deductivo va de lo general a lo particular, el método inductivo va de lo particular a lo general. Son formas de razonamiento planteados en filosofía un poco, pero pueden ser aplicados a la teología. Nosotros podemos aplicarlos siempre y cuando lo estemos buscando en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aplicados a la palabra de Dios, dice, el método inductivo es apto para la teología bíblica, mientras que el método deductivo conviene a la teología sistemática. Entonces los dos métodos nos llevan a las dos grandes ramas de la teología, sea bíblica o sea sistemática, ¿no? Ahora, también dice que cuando el conocimiento se sistematiza, tiene dos formas de expresión, descriptivo y normativo. Descriptivo es la exposición de leyes de la naturaleza. Cuando nosotros con la teología bíblica, la teología evangélica, describimos, damos deducciones de cualquier área, de cualquier conocimiento de lo que está basado en la palabra de Dios. Pero también puede ser normativo, que conviene la teología en cuanto a los principios y normas, valores espirituales y realidades eternas que llevarán al conocimiento y obediencia a Dios. O sea, son las normas que sí son bíblicas. No es el moralismo, en este caso son normas bíblicas. O teología ética, decíamos, ¿no? Dios nos da en su palabra normas para toda la conducta que tenemos que desarrollar. Desde que nacemos hasta que morimos, la palabra de Dios tiene normas para nosotros. Pero nunca que sean normas fuera de la palabra o propuestas, como decíamos, por filósofos o cuando la filosofía influye en la teología. Los límites del conocimiento teológico. Tenemos que decir también aquí que sí hay límites en la teología por varias situaciones. Al menos hay 6 razones por las cuales el conocimiento teológico tiene límites. La primera que está ahí es la finitud del entendimiento humano. Job 11:7, Romanos 11:33 nos dice que el hombre tiene un conocimiento finito. O sea, la capacidad de razonar que tenemos es limitada. Aunque estamos hechos a la imagen de Dios y somos la corona de la creación, finalmente tenemos un límite intelectual. No podemos entenderlo todo.
Dios tiene, por supuesto, la infinitud y nosotros nos quedamos así como solamente a las orillas del mar, ¿verdad? Viendo así apenas lo enorme que es lo profundo de la mentalidad y la teología y lo que Dios nos revela, y nosotros vamos razonando poco a poco y entendiendo poco a poco en base a la palabra, pero pues tenemos siempre que reconocer que nuestro entendimiento está limitado. Y si somos honestos, todos los cristianos evangélicos, aunque tengamos poco o mucho tiempo en la palabra, nos hemos equivocado. Ha habido ocasiones en que entendimos mal algo o no pudimos entender algo. Entonces yo tengo que reconocer con humildad que no tengo una doctrina perfecta, mi teología no es perfecta. Trato de que sea lo más doctrinal, lo más bíblica, lo más funcional para la gloria de Dios y para el servicio de su iglesia. Pero siempre habrá cosas que hay cierta imperfección. Por eso también diríamos ahí que hay corrección teológica. Cuando algo pretendimos o aprendimos o nosotros enseñamos que no estaba basado en la palabra de Dios, tenemos que corregir. Tenemos que decir que no estaba tan basado en la palabra o estamos estudiando más, recibiendo más capacitación y Dios nos guía para que vayamos modificando algunas situaciones. Entonces la teología también se va complementando. Aunque son ciencias y hay muchos libros, hay grandes teólogos, de verdad gente muy preparada en la palabra de Dios, pero siempre aún su entendimiento, aún de las grandes mentes evangélicas, su entendimiento siempre está limitado. Todos tenemos una finitud en el entendimiento humano. El inciso B dice, el estado imperfecto de las otras ciencias, sean naturales como metafísica o filosofía o morales. O sea, las demás ciencias, además de la teología, son imperfectas. Por supuesto, funcionan, tienen una evolución, tienen una aplicación, pero finalmente no están totalmente desarrolladas. Tan es así que se siguen evolucionando, ¿no? En todos los conocimientos, en las áreas de las ciencias y en las áreas de las artes también, tenemos, o de las humanidades, tenemos un desarrollo en todo. Se sigue evolucionando, se sigue cambiando y siempre habrá una propuesta mejor cuando mejor se va estudiando todo, ¿no? Entonces las ciencias van mejorando, por eso decimos, aunque se va estudiando, hay situaciones de propuesta nueva en las cuestiones de ciencias naturales, por ejemplo. Cada ciertos años vemos cómo los libros de hace 10 o 20 años están muy limitados con los que hoy se están diciendo. Hoy tienen más conocimiento, tienen más precisión o tienen una capacidad de observación mucho más amplia, ¿no? Las cuestiones que no son naturales, como pueden ser las áreas de la filosofía también, ¿no? Si vemos la filosofía también siempre está cambiando. No siempre se propone lo mismo. Y de hecho algunos se contradicen a veces, o otros se complementan, ¿verdad? Entonces la filosofía también no es perfecta y también las ciencias morales. Las ciencias de la conducta no están perfectas, siempre están siendo perfectibles. Lo tercero que tenemos aquí es lo inadecuado del lenguaje humano, por ejemplo la palabra personas para definir a la Trinidad. O sea, el lenguaje humano está limitado para definir lo divino. Porque Dios es infinito, es enorme en todo lo que Él revela, en todo lo que Él es, su palabra es enorme, pero como nosotros manejamos el idioma, nuestro idioma a veces está limitado. Por ejemplo, dice aquí la palabra personas. Cuando decimos que son 3 personas divinas, es correcto, o sea, la palabra es muy bien traducida, pero la palabra persona que nosotros manejamos no se compara con la esencia personal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, realmente se queda la palabra personas muy corta para describir quiénes son estas personas divinas. Entonces decimos, bueno, se usa la palabra personas, pero entendemos que no están como nosotros. Por eso ahí tenemos cierta diferencia con algunos grupos religiosos que pretenden que Dios sea igual que nosotros. Pretenden que Dios sea una persona como nosotros, ¿no? Y conocemos varios que han propuesto eso y decimos, pues no es una persona como nosotros, son 3 personas muy diferentes, aunque hay algo de similitud con nuestra personalidad, pero siempre la personalidad humana está limitada para definir a la personalidad divina. Entonces sí, el lenguaje humano está un poco limitado también, o inadecuado. Dice inciso de lo inconcluso de nuestro conocimiento de las Escrituras. O sea, realmente nadie conoce todas las Escrituras. Es tan profunda la palabra de Dios, es tanto lo que tiene que verse, de a veces incluso desde varios puntos de vista, ¿no? Cuando vemos las ramas de la teología y decimos cómo tenemos que ver la palabra de Dios desde esos diferentes puntos temáticos, decimos, bueno, es que cada texto puede ver una cantidad de cosas, porque puede ser teología propia, puede ser cristología, puede ser neumatología, puede ser antropología, o cada vez que lo estudiamos encontramos otra fuente, encontramos otra parte de lo que tenemos que decir. Entonces siempre decimos, por eso, nuestro conocimiento de las Escrituras siempre ha sido inconcluso. Hasta el día que lleguemos con el Señor, pues ya la Escritura dejará de ser la base, pero mientras estamos aquí en la tierra, en la vida corporal, la palabra de Dios sigue siendo la base, pero siempre es muy inescrutable. Hay mucho más que conocer de la palabra de Dios. Entonces sí, no tenemos un conocimiento completo de la Escritura. Y diríamos, ningún teólogo, ningún maestro o pastor o nadie que proponga teología evangélica puede decir que tiene un conocimiento absoluto.
porque realmente habrá siempre áreas que no podemos manejar o áreas que ni siquiera conocemos y siempre decimos, no tengo un conocimiento tan amplio de la palabra como para hablar de todos los temas. Ahora, el silencio de la revelación bíblica sobre ciertos temas, dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros para que las enseñemos a nuestros hijos. O sea, Dios mismo puso un silencio en cuanto a algunos temas. ¿Por qué no dice la palabra de Dios cómo fue que Caín consiguió una esposa, no? Ya nosotros encontramos que hubo una relación de incesto al inicio de la humanidad. La Biblia no aclara, no describe, más que dice que cuando Caín tomó una mujer, decimos, bueno, era de sus mismas hermanas, o primas, o sobrinas, o como se haya multiplicado la raza humana, pero no dice la palabra de Dios exactamente eso. A otras veces nosotros también quisiéramos que dijera algo así muy preciso en cuanto a ciertos temas, ¿no? Como cuando dice la gente que si vamos a poder conocer todo lo que conocemos aquí en la tierra, decimos, es posible que sí, lo que conocemos en la tierra, pero estaremos en otra dimensión. Ya en la relación con Dios, con un cuerpo nuevo, ya no tenemos el apego que tenemos por lo que tenemos ahora. Pero por eso nosotros decimos, bueno, si la palabra de Dios no me dice ciertos temas, yo tengo también que no decirlo. Porque hay ciertos asuntos donde Dios no reveló algunas cosas, ¿no? Cuando Pablo dice que no quiso escribir la revelación de las cosas eternas o divinas, allá en 1 Corintios 12, la revelación que tuvo, nos damos cuenta de que entonces todo lo que Pablo escribió, que fue mucho, y que fue muy bello, y que fue muy amplio, no fue todo lo que Dios le dio. Y esto es un hombre. Es uno de los escritores. Imagínese usted la mente de Dios, que es infinita, entonces la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos. Diríamos así como una buena definición. En la palabra tenemos todo lo que necesitamos, pero no tenemos todo lo que nosotros creemos que podríamos necesitar o que creemos necesario, porque Dios no reveló ciertas cosas. Y también la falta de discernimiento espiritual. O sea, hay personas que no tienen una capacidad de discriminar lo espiritual, o sea, no pueden definir lo espiritual. No sé si usted se da cuenta, pero incluso entre hermanos cristianos a veces no hay discernimiento. O sea, hay muchas cosas que parecen buenas o practicamos como buenas, pero la palabra de Dios dice que no son buenas. O a veces pasa lo contrario. Hay cosas que la Biblia dice que son buenas y nosotros no las estamos practicando, porque alguien nos enseñó o nos dijo eso, entonces no tenemos siempre ese discernimiento. Pero en la palabra de Dios siempre tenemos que hablar de un gran discernimiento. Entonces, los cristianos evangélicos somos llamados dentro de los límites del conocimiento teológico. Sí, hay una finitud del conocimiento humano, hay un estado imperfecto de las ciencias, hay un inadecuado lenguaje humano para expresar las cosas divinas, luego incluso del conocimiento de las escrituras, el silencio en revelación sobre ciertos temas y la falta de discernimiento espiritual. Entonces, todos esos son límites, pero sí tenemos que ir creciendo nosotros en nuestro conocimiento de Dios. Los límites no tienen que hacernos así como para desanimarnos, nada más para que seamos humildes. Nadie puede decir que tiene toda la verdad o que es la iglesia perfecta, el teólogo perfecto, el pastor perfecto, el misionero perfecto. No. Gracias a Dios somos un cuerpo, tenemos fuerzas y debilidades, pero no todos podemos decir que tengamos así como una expresión perfecta de lo que Dios quiere para nosotros. Siempre estamos imperfectos. Aún nuestro carácter, las circunstancias que vivimos, las cosas que enfrentamos, todo eso se opone entre lo que Dios quiere y lo que nosotros realmente tenemos en el corazón. Entonces tenemos que ir siendo más grandes en cuanto a las cosas de Dios, ir creciendo en lo espiritual. Por eso siempre decimos a los hermanos en Cristo, todo creyente debe ser un discípulo. Tiene que ser alguien que está en aprendizaje, que está en crecimiento, que está en más conocimiento de las cosas de Dios para que lo podamos desarrollar, ¿no? Entonces, sí, a veces no tenemos discernimiento. Quizás sería muy bueno que nos apeguemos cada día más a la palabra de Dios y que pidamos la ayuda del Espíritu Santo para pedirle a Dios que nos perfeccione. Decirle, Señor, aquellas cosas que yo creo que están bien, si tú consideras que no están bien, dame discernimiento. Pero no de una manera así con sentimentalismo, sino con base en tu revelación, con base en tu palabra. ¿Qué es lo que tú quieres, que lo que tú manejas que está bien? Y eso me va a ayudar para que yo sea un mejor creyente cada día. Y algo muy importante, hermanos, el Espíritu Santo trabaja con nosotros siempre. Siempre nos enseña, siempre nos está iluminando, siempre nos está guiando, pero también está la palabra de Dios. Por eso siempre tenemos que estar leyendo, tenemos que estar analizando, tenemos que estar escuchando la palabra del Señor. Incluso por eso siempre decimos, ¿no? La predicación y la enseñanza son la base de la formación de la iglesia porque necesitamos siempre de esa enseñanza. Cuando un maestro, cuando un expositor está en la palabra, se profundiza o encuentra o me enseña algo, que es siempre,
alguien siempre me enseña, yo voy a que no conoce más de la palabra de Dios. Pero también cuando alguien predica la palabra y yo estoy aprendiendo más de ella, me estoy recordando, estoy profundizando con ella, me estoy dando cuenta de que de veras Dios me está haciendo crecer en cuanto a la madurez cristiana. Todos tenemos que crecer en la madurez y que los límites del conocimiento teológico no nos lleven a pensar que no vamos a lograrlo, sino nada más recordar con humildad que no es perfecto nuestro conocimiento, pero que la idea es hacerlo cada vez lo mejor que podamos. Así que lo hagamos como una ofrenda para Dios. Mi conocimiento de Dios, mi conocimiento de las cosas del Señor, mi vida como consagración para Dios, es como una ofrenda para Dios. Yo quiero que esto sea para Dios, pero sé que no es perfecto. Sin embargo, no debo desalentarme, sino debo de seguir intentando y seguir creciendo. El último párrafo de esta página dice: el conocimiento de Dios no puede alcanzarse solamente por medio del intelecto. Es una tarea del Espíritu Santo actuando sobre el hombre integral. Esto es lo que citábamos hace un momento, ¿no? O sea, cuando conozco las cosas de Dios, no va a ser propiamente un proceso intelectual. Por supuesto, sí es intelectual porque tengo que razonar, tengo que memorizar, tengo que pensar, tengo que replantear. Pero no solamente es la cuestión de cómo yo conozco de Dios o cómo me pongo a estudiar. Por supuesto, recomendamos todos los libros de teología evangélica, están bien ahí en las librerías cristianas. No todos son perfectos, como decíamos, pero lo que podamos ver y lo que podamos ver que es adecuado, hay que conocerlo. Pero cada día más también tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos esté enseñando, que nos estén profundizando para que seamos mejores siervos de Dios. Diríamos que no somos un producto terminado en la teología tampoco. O sea que estamos haciendo lo mejor que podemos, tratamos de plantear lo mejor que podemos, pero siempre podemos ir creciendo. Y qué bueno que podamos tener la experiencia de decir: Señor, yo estaba creyendo algo, pero me doy cuenta por tu palabra que no era tan perfecta mi percepción. Entonces hay algo más allá, que siempre sea la palabra de Dios la que me está mostrando, ¿no? Que el Espíritu Santo use esa palabra para irme haciendo crecer. Entonces sí invitamos a todos los hermanos evangélicos a que crezcamos en la palabra del Señor. Aún quienes han acabado un seminario bíblico, quienes han estado en el ministerio por muchos años, no son perfectos, por supuesto, ¿no? Todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios se llegan a equivocar. Nos llegamos todos a equivocar. Entonces, tenemos que ir corrigiendo, tenemos que ir teniendo la humildad y ir teniendo, pues sí, la sensatez para crecer más y darle gracias a Dios por las cosas que Él hace con nosotros. Dice aquí que la teología nos hace modestos, nos invita a la humildad. Esto en Juan 7:17, Romanos 12:1 y 2 y Juan 3:21. La fe es la más alta cima del conocimiento. O sea, realmente cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, conforme más conocemos, tenemos que ser más humildes. Porque hay un proceso aquí muy carnal. El proceso de que cuando alguien conoce más de Dios se siente poco superior. Piensa que porque ya estudió algo o porque entendió algo, porque tiene un título en teología o posgrados en teología que sí existen, y no es tan mal, está bien que existan, pero no por eso voy a ser mejor que otros. Finalmente, con los títulos o sin los títulos, yo tengo que seguir sirviendo y tengo que ser una persona muy, muy modesta. No hay nada más lamentable que una persona que conozca de teología y sea soberbia. Cuando alguien es un teólogo soberbio, es un soberbio problema, ¿no? Porque realmente no va a reflejar lo que Dios quiere, la soberbia nos estorba y es una forma también de inseguridad, hermanos, porque el sentirme soberbio es como una protección hacia los demás, para que no accedan a mí, para que no estén a mi nivel o para que no podamos tener ese tipo de comunión que Dios quiere, pero cuando tenemos más teología y más conocimiento, hay que ser mucho más humildes. Quienes hemos tenido la bendición de conocer a algunos grandes teólogos cristianos evangélicos, hermanos, generalmente nos sorprendimos sobre todo de la humildad que tienen. Personas con una capacidad intelectual que solo Dios les pudo haber dado, escritores, misioneros, pastores, fundadores de ministerios, y con una humildad. Y esto nos tiene que llevar a todos a pensar lo mismo. Si los grandes hombres o mujeres de Dios son humildes, nosotros que también estamos como hombres y mujeres de Dios y que queremos crecer o que queremos llegar a ser grandes delante del Señor, bueno, no está mal, pero lo malo es que a veces seamos soberbios. Cuando yo siento así que los demás no están a mi nivel, me siento mejor, me siento superior, eso es un gran estorbo. La teología nos tiene que unir, nos tiene que dividir. El estudio doctrinal, como decíamos, el estudio de los grandes niveles de teología, irnos a seminarios muy avanzados o libros que también ya hay algunos muy avanzados en teología y está bien leerlos, no debe de hacer como que yo me sienta más, porque realmente la más alta cima del conocimiento es la fe. Mi fe va a demostrar mi conocimiento en las cosas de Dios. Yo tengo que ser siempre una persona de fe. Aunque lleguemos a tener un título en teología, hermanos, que es una intención que tenemos todos, que se haga en la iglesia o personalmente, aún con títulos en teología, tenemos siempre que seguir siendo gente de fe.
Porque a veces los teólogos así como que muy intelectuales se apartan de la comunión. Ya nadie accede con ellos, no se les puede tener como una cercanía y entonces se distancian mucho de la gente. Por eso decimos nosotros, yo no puedo hacer que la teología o mi estudio de la teología me haga soberbio. Me tiene que hacer cada vez más humilde. Recuerden que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, aunque conozcamos teología o niveles de estudios doctrinales o de seminarios bíblicos, que hay muchos, eso está bien, pero no debemos de llegar al punto en que esos títulos nos hagan nuevamente caer en la soberbia, ¿no? Los límites de la teología no implican la imposibilidad de ella. O sea, realmente la teología está limitada por las cuestiones que dijimos. Nuestra falta de conocimiento espiritual, el estado imperfecto de las cosas, pero aún en medio de todo esto, de esta inconcluso de nuestro conocimiento, aún el silencio de la revelación bíblica sobre algunos temas y la falta de discernimiento espiritual, esos 6 temas que dijimos, a pesar de ellos, no implica que sea imposible. O sea, hay un límite en la teología. Mi teología no puede ser perfecta hasta que yo vea que está bien basada en la palabra de Dios, que no haya contradicciones. Pero tampoco puedo decir que es imposible. O sea, la teología es posible porque Dios nos da también la otra parte. Como decíamos, su presencia, su revelación, su espíritu, la palabra misma, ¿no? Entonces, sí hay una teología que decimos tiene una posibilidad y tiene también límites. Vamos a ver ahora un tema más que tenemos ahí en la siguiente página y es la declaración de fe de la Iglesia Cristiana Evangélica de México. Esta hoja se metió hace poco realmente a nuestro curso de teología porque reconocemos que realmente lo que vamos dando en la iglesia tiene que irse, digamos, complementando. La materia de teología la dimos hace como 21 años en la iglesia, la primera vez, más 28 años, pero realmente hemos ido dando, cada 7 años repetimos todo el ciclo de materias del Instituto Bíblico y cada que damos una materia cuando podemos ampliamos o quitamos algunos temas, los modificamos para que sea un poquito más acercado a lo que es la palabra de Dios, pero esta idea de la declaración de fe es lo que manejamos como denominación, no es para todas las iglesias cristianas, es una declaración denominacional. La Iglesia Cristiana Evangélica de México, las 11 iglesias que nosotros tenemos dentro de nuestro grupo, pues estamos manejando esto como base de nuestra fe, pero hay mucho más que se tiene que decir de cada asunto, ¿no? Entonces, recordamos que allí tenemos 7 temas. El primero de ellos es el Dios, si se fijan, es la Trinidad. El Dios único y verdadero dice, creemos que hay un solo Dios que se ha revelado como el creador del universo. En la unidad esencial de Dios existen 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, cuando hablamos del Dios único y verdadero, decimos Dios es el ser más grande del universo, el creador de todo. Él es el origen de todo y es el origen de nuestra vida y de la palabra y de todo, del ministerio, de la iglesia, de todos los anhelos que tenemos, todo está centrado en Dios mismo, ¿no? Entonces hay un solo Dios que dice aquí es único y verdadero. Aunque hay otras ideas de dioses con minúscula en muchos lugares, nosotros decimos, esas son percepciones de la gente que tiene otras divinidades, pero el único Dios verdadero es aquel que está revelado en la Escritura, ¿no? El creador de todo, recordamos el nombre de Elohim, que las próximas semanas veremos los nombres de Dios, el Dios que creó todo, es el Dios en el cual creemos nosotros, y posteriormente en el Nuevo Testamento se lleva hacia la iglesia, ¿no? Hacia Jesucristo. Entonces por eso dice que creemos que en Dios hay una esencia y hay 3 personas, decíamos, la palabra personas no es perfecta, pero se utiliza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios es una triunidad y finalmente, aunque es un solo Dios, siempre se distinguen en él 3 personas. No somos unitarios, respetamos a las personas unitarias, pero no compartimos la idea. El unitario piensa que Dios es uno solo, pero que tiene 3 nombres, que a veces se llama Padre, a veces se llama Hijo, o a veces se llama Espíritu Santo. Decimos no, o sea, son 3 personas diferentes. Aunque esencialmente es un solo Dios, pero siempre van a coexistir en él esas 3 personas. El Padre tiene mucho del carácter protector, proveedor. Gran parte del Antiguo Testamento habla de Dios como Padre, pero no todo. Gran parte también cuando el Antiguo Testamento habla de Jehová, a veces habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir diciendo muy bien cuando habla de la persona del Padre. Por supuesto al Hijo le conocemos muy bien como Redentor, el que se humano por nosotros, o el Verbo eterno, pero como Señor veremos enseguida es nuestro Salvador. Y también tenemos al Espíritu Santo, ¿no? La tercera persona que es igual de esencia y de poder que el Padre y que el Hijo, son iguales, pero por causa de nosotros toman diferentes papeles. El segundo punto que tenemos en la declaración de fe de la Iglesia Cristiana Evangélica de México es el Señor Jesucristo. Decíamos la segunda persona de la Trinidad. Un resumen de su acción en la vida del hombre es que Jesús salva, sana, bautiza y viene.
Estos 4 temas los maneja la teología, la Iglesia Cristiana Evangélica hace algunas décadas. Dicen, Jesús salva porque es el que perdona pecados, sana porque nos libra de enfermedades, bautiza porque es el que nos llena con su espíritu y viene, o sea, está por venir en el milenio, ¿no? En la gran tribulación a juzgar a Israel y después en el milenio a reinar y estar con nosotros por la eternidad. Entonces Jesús no es igual que el Padre, pero sí como segunda persona tiene la función de ser nuestro Salvador. Entonces decimos, Jesús no es el Padre, ni el Padre es Jesús. Son 2 personas diferentes. Y el punto 3 que tenemos aquí dice el bautismo en el Espíritu Santo. Es una experiencia, diríamos aquí que la palabra la maneja como plenitud y llenura. O sea, la relación de la Iglesia con el Espíritu Santo nos tiene que llevar a una plenitud y a una llenura. O sea, esta tercera persona es igual de importante que el Padre y que el Hijo, pero generalmente en el Antiguo Testamento ungía de manera temporal, ¿recuerda? Levantaba gente tan fuerte como Sansón, o llenaba gente como Saúl, o levantaba personas como Moisés, pero en el Nuevo Testamento está derramado en la iglesia, está en toda la iglesia. Toda la iglesia está llena del Espíritu Santo por la presencia de Jesús en nuestra vida como Salvador. Viene también la acción del Espíritu Santo. Pero también nos viene a llenar y nos viene a llevar a una plenitud. Realmente los cristianos pensamos en esa plenitud por la relación que tenemos con Él. Entonces siempre hay que buscar la comunión con el Espíritu Santo como el que nos está llevando en las cosas de Dios. Como dice en el libro de los Hechos, que dirigió a Pablo de un punto a otro, Pablo quería ir para Asia y el Espíritu Santo lo quería llevar para Europa. Entonces el que dirigió la obra decía ahí, el varón macedonio fue el Espíritu Santo. Entonces, no es el Padre, no es el Hijo, fue el Espíritu Santo quien hizo eso. Entonces, el Espíritu Santo dirige el ministerio, dirige la iglesia, nos bendice de muchas maneras, nos fortalece, es nuestro abogado, ¿no? Dice la palabra que es un paracleto, o sea, una persona que está como un abogado que defiende y que está hablando y consolando. Entonces, también la relación con el Espíritu Santo es muy importante. Aquí hay denominaciones muy distintas, ¿no? Respetamos a todos los hermanos históricos, hermanos pentecostales, hermanos carismáticos. Hay diferentes grupos de interpretación en cuanto a las cosas de Dios, pero el Espíritu Santo siempre estará presente con nosotros en esas funciones, de plenitud y de llenura. El 4 punto que tenemos aquí es la inspiración de las Escrituras. La Biblia es la base de nuestra fe y conducta, fue inspirada por Dios de manera verbal, plenaria y dinámica. O sea, la base de nuestra fe como Iglesia Cristiana Evangélica de México es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda es inspirada. Ya hemos hablado de esto en otros temas de bibliología, pero decimos aquí entonces la palabra es inspirada y es la base de todo lo que creemos. Por eso siempre estamos reforzando la idea. Si está en la palabra de Dios, lo vamos a creer o lo vamos a practicar. Pero si no está en la palabra de Dios, ni lo vamos a creer ni lo vamos a practicar. Aunque lo crean y practiquen otros grupos evangélicos, los respetamos como grupos, pero no podemos distorsionar lo que dice la palabra respecto a la palabra de Dios, a la misma inspiración, autoridad escritural, por nuestra comunión con otras iglesias. Decimos entonces, siempre la inspiración de las palabras es básica para lo que nosotros creemos. El punto 5 es el hombre. Dice que el hombre fue creado por Dios en santidad, pero debido a su desobediencia adquirió una naturaleza pecaminosa. La única forma de salvación y santificación reside en que cada persona cree en Jesucristo, quien murió en la cruz para lograr completa redención y esperanza de vida eterna. O sea, esto es antropología. Decíamos la semana pasada, ¿no? La antropología bíblica es esta. El hombre fue creado por Dios. No es evolución, no viene de varias razas, no viene de varias fuentes, es uno solo. La primera pareja, Adán y Eva, venimos toda la humanidad, aunque decíamos al principio con relaciones de incesto, posteriormente se prohíbe totalmente la relación incestuosa, pero toda la humanidad venimos directamente de Dios. Diríamos que en la genética de cada hombre está la de toda la humanidad. Aunque haya diferentes razas, esto no nos distingue, realmente somos una sola raza delante del Señor, ¿no? Por eso a veces decimos, si tenemos como principales razas la raza nórdica o blanca, la raza asiática o amarilla o la raza negra, esas 3 razas principales están representadas en Sem, Cam y Jafet. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que en la misma familia de Noé venían toda esa descendencia, y aunque posteriormente por ubicación en continentes y por adaptación al clima está muy dividida la humanidad en un tiempo, aunque ahora nuevamente se está distribuyendo muchamente, de manera muy, muy diversa, porque hay migrantes y cosas así, y bueno, estamos teniendo otra mezcla cultural y racial, pero en la humanidad nosotros estamos todos, no hay ninguna raza menor ni ninguna otra cosa así. Todos los hombres venimos de la misma fuente y Dios nos creó, dice, para su gloria, pero desde Adán y Eva nos desviamos y la única esperanza que tenemos es la salvación en Cristo. La iglesia es la congregación de personas llamadas por Cristo a la salvación. Reconocemos a la iglesia local, nacional y mundial.
Dice nacional, mundial y universal. Los sacramentos del Señor Jesucristo estableció para su iglesia son el bautismo en agua y la Santa Cena. O sea, la iglesia no es un edificio, la iglesia son las personas. Somos las personas llamadas por el Señor y reconocemos a la iglesia local. Por eso siempre decimos, la iglesia local es la gente que se reúne en un solo templo. Es muy importante reunirnos en un solo templo. Ahí nos discipulan, ahí aprendemos, ahí nos corrigen, ahí nos impulsan. La iglesia nacional, o sea, en todo mi país. La iglesia en mi país son muchas denominaciones, son miles de denominaciones, pero toda esa iglesia también la reconozco como parte, ¿no? del cuerpo de Cristo. La iglesia mundial, pues ya, la iglesia que está distribuida a lo largo del globo terráqueo, y la iglesia universal, que es la iglesia de los que han muerto desde que Jesús fundó su iglesia, a los que siguen creyendo hasta el día de hoy. Y esa iglesia universal será parte de lo que estemos adorando al Señor en el milenio. La iglesia universal y en el reino futuro con Dios será la iglesia universal, pero actualmente está esta división: iglesia local, nacional, mundial y universal. Los sacramentos que nosotros manejamos como iglesias evangélicas son dos: el bautismo en agua y la Santa Cena, solamente, no hay más. Y se le gusta bien la palabra sacramento o ceremonia muy especial porque la palabra los establece. La escatología dice: la Biblia declara que el Señor Jesucristo aparecerá en las nubes para trasladar a su iglesia al reino celestial. Habrá 7 años de tribulación, tras los cuales ocurrirá la segunda venida del Señor para reinar 1000 años en la tierra. Al fin de este milenio sucederá el juicio del gran trono blanco, donde Dios nos apartará a los incrédulos para condenación eterna y a los santos para glorificación. Los creyentes entonces disfrutarán de los cielos nuevos y tierra nueva en comunión con su Creador. O sea, esto, escatología, son los eventos futuros. Las doctrinas futuras son las que todavía no se han cumplido. Entonces, en la iglesia como cristiana aún hay cosas que estamos esperando, ¿no? Entonces, Jesús viene por su iglesia, ¿sí? Viene por su iglesia. Eso se llama parusía, aunque algunos le llaman segunda venida, pero realmente cuando aparece por su iglesia no viene a la tierra, aparece en las nubes y se lleva a su iglesia. Entonces creemos eso, le estamos esperando. Maranata, ¿no? El Cristo viene, que decía en la iglesia desde el primer siglo. Estamos esperando que Jesús venga, ¿no? Pero después de que nos arrebate, habrá 7 años de tribulación, muy enfocados en el grupo judío, que empezarán a creer en Dios, en Jesús como Salvador. Va a ser, decíamos, 7 años tremendos, de un sufrimiento muy grande, pero después de la gran tribulación viene la segunda venida de Jesús propiamente para reinar 1000 años en la tierra. Y dice al final el juicio del gran trono blanco, donde se apartará a la derecha y a la izquierda a las personas. Entonces todo esto lo pensamos todavía a futuro, no ha sucedido. Aunque ha habido personas que han pensado que ya vino el anticristo. El siglo pasado pensaban que fue Hitler, por ejemplo, ¿no? O personajes así. Fueron personajes verdaderamente pues terribles, pero no. Todavía no, el anticristo aún no está en la tierra, no ha cumplido todo lo que dice la palabra de Dios, y lo demás que decimos, esperamos que la iglesia sea llevada, pues seremos trasladados para el Señor. No sabemos cuándo, nadie puede poner fechas, pero esperamos la venida del Señor para estar con Él para siempre, y en esos 7 años de tribulación en la tierra estaremos con el Señor Jesús, ¿no? Dice la palabra del Señor, el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Entonces será una bendición para todos los santos. Por eso decimos, vale la pena seguir en medio de sufrimientos y situaciones, vale la pena porque Dios está con nosotros. Pero también, después de los 7 años de tribulación, Jesús va a reinar 1000 años en la tierra, con Israel y con su iglesia. Es lo que dice la palabra de Dios. Ya el reino propiamente se dará en ese tiempo. Ahorita la iglesia no está en el reino, ni Israel tampoco. El reino viene hasta el milenio. Nos tendremos la bendición de gobernar para Jesús como personas con un cuerpo glorificado ya, pero 1000 años reinaremos con Él. Por eso decimos, vale mucho la pena seguir. Aquí sufrimos, aquí tenemos limitaciones, estamos expuestos, somos débiles, pero en el futuro Dios nos dará la bendición de servirle. Y bueno, el cielo nuevo y tierra nueva, ya para estar con el Señor eternamente, aunque la palabra es muy clara también en que hay una condenación para aquellos que rechazaron la palabra del Señor. El infierno también es una doctrina que hemos hablado ya en varias ocasiones, que existe, pero la gloria de Dios es a la que somos invitados. Todos somos invitados a estar en la gloria del Señor. Hermanos, terminamos nuestra hora 2. Les enviamos a todos un abrazo cibernético y agradecemos por su atención. Que Dios les siga bendiciendo y seguimos 24/7 por teléfono, por los medios que usted quiera, cualquier pregunta, cualquier situación del Instituto Bíblico. Estamos para servirles y agradecemos otra vez al equipo que hace posible esta transmisión. Les enviamos nuestro amor en el Señor, les extrañamos y les agradecemos a todos por su atención. Que Dios los siga bendiciendo.